De hecho, hasta me estoy grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con el octavo paso. Dice, ¿por qué son tan importantes los tres puntos que se mencionan en el primer párrafo? ¿Por qué son tan importantes los tres puntos que se mencionan en el primer párrafo? Primero, miramos hacia atrás y tratamos de descubrir en qué nos hemos equivocado. Aquí en este caso nos está invitando a que nos tenemos que mirar hacia atrás y ver en qué nos equivocamos. En este caso, por ejemplo, ¿con qué nos equivocamos o con quién nos equivocamos de todas esas personas, por ejemplo, que se han ido muriendo en esta pandemia de abril, mayo, junio, todo el año y lo que va de este? ¿Con quién nos equivocamos de esas amistades que tuvimos, de esos familiares que se han ido muriendo y que pues nos da mucha tristeza y no podemos ir ni siquiera a sus velorios porque los creman, no hay cuerpo presente? ¿En qué nos equivocamos? Hacer ese análisis, por supuesto, pues llega a ver la negación, nos da coraje porque nuestros allegados están yendo, o nuestros familiares. Tenemos que hacer esa negociación de si nos toca a nosotros o sabemos que tenemos el COVID y decir, bueno, danos chance, permítenos más, ¿no? Eh, esa depresión que entra, ¿no? De estar mirando hacia el pasado y corregir todos esos pequeños problemas con esas personas. Y al último, pues la aceptación. Pero aquí podemos decir, pero si ya murieron, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, yo creo que lo podemos hacer si nos aventamos un clavado en nuestra alma y en nuestro espíritu. El espíritu, ese soplo de vida que tenemos, y hablar con esos seres queridos que ya se fueron y pedirles una disculpa, ¿no? Revivir esos difuntos y pedirles una disculpa. También tenemos que ver en esta parte de mirar hacia atrás y ver en qué nos hemos equivocado en cuanto estamos encerrados en familia y cómo hemos gritado a la gente, cómo hemos maltratado a esa gente, cómo le hemos ofendido, qué estamos dispuestos a hacer con esa gente que maltratamos. Pueden ser papás, primos, hermanos, esposa, hijos, abuelos, no sé, esa mirada hacia atrás desde abril, mayo, junio, todos los meses del año pasado y lo que va de enero y febrero, ¿en qué la estamos regando? Y tratar de mentalizarnos de ya no meternos en ese problema, de ya no hacer más grandes los problemas que ya hicimos y empezar a, cuando menos, a detenernos. También la economía, muchas empresas cerraron, las escuelas los están mandando a trabajar a sus domicilios, están haciendo las clases en línea. No sé si los salarios de los maestros sean al 100, pero lo de los obreros bajó la mitad. Unos están trabajando de 5 días, están trabajando 2 o 3, o de 6 días están trabajando 3 sí y 3 no. El salario muy bajo, la economía en cuanto a los gastos pues no está funcionando. ¿Cómo estamos trabajando ahí? Hay gente que se está suicidando, o sea, no todos están muriendo de COVID, se están suicidando por los compromisos que tienen en, en gastos, en pagar tarjetas de crédito, en pagar la casa, en pagar préstamos que han pedido, el carro que habían comprado, no sé, o sea, esa gente, ¿qué onda? ¿En qué problemas está, no? Vamos a seguir leyendo. Ya leímos el primero. Segundo, hacemos un esfuerzo firme encaminado a reparar el daño que hemos causado. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo firme para reparar el daño que ya causamos. Vámonos a los difuntos, ¿no? Esa forma de pedir el perdón a ellos, reviviéndolos, esas heridas que les hicimos a sus familiares, a nosotros mismos, reparar ese daño.
En cuanto a el encierro, igual, tenemos que reparar los daños. Es muy importante. Vamos a recordar que cuando hacemos un daño, principalmente nos los hacemos a nosotros porque nosotros luego nos quedamos con esa ansiedad, con ese miedo, con ese resentimiento, de decir, la regué, hice algo y ahora qué hago para justificar. Entonces vamos a encaminarnos. Con el trabajo muchas veces hemos estado de malas, con esa ira y nos dicen nuestros familiares qué nos van a dar de comer o qué ropa ponernos a lo mejor y contestamos mal. Entonces hay que ver cómo podemos hacer esto que nos dice, hacer un esfuerzo firme encaminado a reparar el daño que hemos causado. El tercer punto dice, habiendo limpiado de escombros el pasado, consideramos cómo establecer la mejor clase posible de relaciones con todos los seres humanos a quien conozcamos. Ya hablamos ahorita de las personas que murieron. ¿Y qué pasa con los vivos? Con los que todavía tenemos trabajo y que estamos viendo a clientes o que estamos viendo el entorno social de los vecinos. Pues con ellos tenemos problemas. Es justo hacer esa reparación de daños. Igualmente en el hogar, igualmente cuando nos exaltamos por la paga que tenemos, por el poco dinero. Dice, segunda pregunta del taller, ¿qué es una experiencia conmovedora y fascinante? ¿Qué es una experiencia conmovedora y fascinante? Esta es una tarea muy grande, tarea que podemos desempeñar con mayor habilidad cada día, pero que nunca tiene fin. Es una tarea fascinante, se trata de estar viendo todos los días cómo podemos actuar con esas personas que ya nos están quedando, que son menos, pero que las tenemos, darles un abrazo, darles un te quiero, darles una sonrisa, no estar malhumorados con ellos, entender la situación, entendernos a nosotros mismos, recordar que los que llevamos la literatura de AA tenemos un código, amor, comprensión, tolerancia y respeto. A lo mejor ustedes no tienen el programa de AA, pero sí pueden ir integrando el amor, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Por lo pronto vamos a suponer un promedio de 7 meses. Ya cuando nosotros nos amamos, nos comprendemos y nos toleramos, empezamos a dar. Nadie da lo que no tiene. Empezamos a dar eso para los demás. Porque aquí nos dice muy claro, ¿no? Aprender a vivir con los demás como quiera que sean, fraternalmente y en paz. Ese es el objetivo del programa de AA. Eso es lo que nos está invitando ahorita el paso número 8. Aprender a vivir fraternalmente y en paz con los demás, con los que nos están quedando. No sabemos si hay gente de la tercera edad que, si se dan cuenta, es la que más se nos está muriendo con esta pandemia. Pues si ahorita tenemos gente de la tercera edad, vamos a ponernos en paz con ellos ahorita que se puede. Después, si se nos mueren, nos vamos a quedar con esa angustia. Pude haber pedido un perdón o pude haber platicado con esta persona y no lo hice. Podemos ahorita ponernos fraternalmente en paz con los que están viviendo con nosotros en nuestra casa en este encierro que tenemos. Vamos a empezar a doblar nuestras manos, vamos a empezar a ponernos en paz con nosotros mismos y con los que viven con nosotros. Y en cuanto al dinero igual, vamos a amarrarlo exactamente, podemos ahorita limitarnos, pero vamos a empezar a hacer un balance de primero es lo primero, en qué podemos gastar y en qué no. Es un punto personal que espero que nos vaya sirviendo. Vámonos a la tercera pregunta del taller del octavo paso. ¿A qué se refiere la frase cirugía inútil? ¿A qué se refiere la frase cirugía inútil? Volver a abrir heridas, pero si
se comienza con una buena voluntad, enseguida se verá su utilidad, el darse cuenta de que el dolor va desapareciendo a medida que uno y otro obstáculo va siendo eliminado. Muchas veces, yo por ejemplo, que ya tengo la escritura del octavo paso, pues nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a abrir esa herida que tú crees que ya sanaste. Vamos a abrir esa herida y ábrela y vámonos al fondo y vas a ver que todavía hay dolor, que todavía hay pus. Exprímela, límpiala. Puede ser con esas personas que ya murieron, que ya no están con nosotros. Tenemos que revivir ese difunto y sanar la herida que nos hicieron o que le hicimos. Igualmente, sanar la herida con los que están viviendo con nosotros actualmente en el encierro. Y igualmente con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra sociedad laboral. Con ellos tenemos que estar bien, con esa sociedad de los negocios donde estamos comprando ahorita nuestros víveres, pues también no ser déspotas, porque dice claramente aquí, nos vamos a dar cuenta que el dolor va desapareciendo a medida que uno y otro obstáculo va siendo eliminado. Tenemos que ver cómo desaparece el dolor y eso nos va a gustar. Es grato ver cómo el dolor va desapareciendo, cómo ya no me voy a llevar esas heridas a la tumba, cómo empiezo a esclarecer mis problemas emocionales. Cuarta pregunta del taller del octavo paso. ¿Cuál es el primer obstáculo para mejorar una relación torcida con otra persona? Va otra vez la pregunta, cuarta pregunta del taller del octavo paso. ¿Cuál es el primer obstáculo para mejorar una relación torcida con otra persona? La respuesta está relacionada con el perdón. En los momentos que pensamos sobre una relación torcida con otras personas, nuestras emociones se ponen a la defensiva para evitar contemplar el daño que hemos causado. Fíjate aquí, el primer obstáculo es que nosotros no queremos dar un perdón. A una persona que ya falleció, ¿cómo se le puede dar un perdón? ¿Cómo puedo yo decirle perdóname si no lo veo? Hace rato en la pregunta número 1 mencionábamos que tengo que meterme un clavado a mi alma, un clavado a mi espíritu y, y cerrar mis ojos y poner la cara de la persona que ya no está con nosotros y pedirle ese perdón o pedirle que nos perdone para que esa herida sane. Y nos vamos a sentir, al menos yo, muy gratificante, porque ese trabajo lo tuve que hacer hace 3 años cuando escribí el octavo paso del programa de recuperación de AA. También me dice que esas emociones que tengo removiéndose, al momento de que pido los perdones, mis emociones empiezan a aplacar. Las emociones con las personas que estoy viviendo actualmente en este encierro, pues están a la orden del día, chocan mis emociones y por eso sale la ira, por eso a veces grito, a veces lloro, a veces me aíslo porque no quiero estar con la gente con la que tengo que convivir, pero es por cuestión de que no quiero dar un perdón, de que los estoy viendo con coraje. ¿Por qué? Porque ya son mucho tiempo, muchos meses de estar viviendo juntos, cuando en realidad unos trabajaban en un lado y otros trabajábamos en otro. Ahora estamos trabajando todos en casa y a veces es molesto y yo con mis emociones choco y por lo mismo choco con los que están viviendo conmigo. En lo económico es lo mismo, prácticamente lo sexual y lo económico me llevan a que mi carácter explote muy rápido y empiezo a gritar, empiezo a ofender, empiezo a golpear, o mi esposa empieza a golpear a los más débiles, a los hijos, o si ya tengo hijos grandes, me golpean a mí o golpean a la esposa. Tenemos que ver esas emociones y ya alguien tiene que empezar a meter control. Va a haber negación, mucha ira. Podemos negociar con los seres que todavía tenemos ahorita, con los que estamos en casa.
con los que estamos en el trabajo, en esa sociedad laboral, en esa sociedad familiar, perdón, hacer una negociación. Vamos a entrar en depresión, lógicamente, porque nuestras emociones así nos lo exigen. Nuestra capacidad emocional no da para más, pero también podemos aceptar que esto va a pasar, tener en la mentalidad que esto no va, ojalá y no permanezca un año más, que vaya pasando de semáforo rojo a semáforo naranja, después amarillo, después en verde, y tratar de vivir nuevamente como estábamos acostumbrados. Va a ser difícil volvernos a adaptar, pero lo podemos lograr. Quinta pregunta del taller del octavo paso. ¿En qué forma empezaríamos, perdonando a los demás? ¿En qué forma empezaríamos perdonando a los demás? Respuesta: si estamos a punto de pedir perdón para nosotros, ¿por qué no empezamos perdonando a cada uno de ellos y a todos los demás? Si yo ya me voy a dar el perdón, ¿por qué no empiezo con los que están externos a mí? A los que ya fallecieron, con ese dolor que me causó, con los que estoy viviendo en mi hogar y con aquellas personas de mi entorno laboral y el social vecinal. Puedo empezar a pedir ese perdón. Me va a costar trabajo porque es muy difícil pedir perdón, pero sí se puede, siempre y cuando yo tenga ese código que te mencioné: amor, comprensión, tolerancia y respeto para mí. Empezarlo a practicar, y una vez que yo lo tenga dominado en mí, porque nadie da lo que no tiene, empiezo a dar perdones, respetos, comprensión y tolerancia a los demás. Y ahí va el perdón. Espero que vaya entendiéndose. Sexta pregunta del octavo paso del taller. ¿Cuál es el otro obstáculo serio cuando hacemos una relación de aquellas personas a las que les hemos hecho algún daño? Repito la pregunta. ¿Cuál es el otro obstáculo serio cuando hacemos una relación de aquellas personas a las que les hemos hecho algún daño? La respuesta: sentimos una fuerte sacudida al darnos cuenta de que estamos preparándonos a admitir nuestra miserable conducta cara a cara. Yo me tengo que dar cuenta que fui miserable con aquellas personas que ya me dejaron, que ya no están en este mundo. Yo me tengo que dar cuenta el daño que les hice y que hoy es demasiado tarde y que hoy me siento mal, pero no se me debe de pasar por alto lo miserable que fui. El dolor que sentí de la partida y no poderme despedir de ellos. Pero también lo puedo hacer cara a cara, cerrando mis ojos y trayendo a mi mente la cara de esa persona o de esas personas y tratar de decirles: reconozco que fui mezquino, miserable con ustedes, pero así soy yo y discúlpame, no quiero volver a ofender. Ahí estoy trabajando el cara a cara. De igual manera puedo trabajar el cara a cara con los que están viviendo conmigo, ya sea porque los ofendo, porque me estoy intolerando en esas emociones del diario convivir, o por la economía que cada vez está siendo menos, que cada vez se me está acabando el dinero, y no invitarlo al suicidio, ¿no? A decir: es que ya hay poco dinero, y que estas personas se suiciden por las deudas económicas que tienen. Espero que esto más o menos te vaya ayudando a entender lo que es este círculo de la pandemia y cómo el ser humano está actuando. Vámonos a la pregunta 7 del taller del octavo paso. Dice: ¿a qué pretensión nos aferramos para eludir el inventario de daños? ¿A qué pretensión nos aferramos para eludir el inventario de daños? La respuesta: nos aferramos a la presentación de que cuando bebíamos, aquí estoy hablando de alcohólicos,
Tú puedes quitar la palabra alcoholismo y puedes poner la adicción que tú creas que tengas, como droga, farmacodependencia, robo, no sé qué adicción tengas, quítalo del alcoholismo y pon la tuya. Dice, cuando bebíamos no le hacíamos daño a nadie más que a nosotros mismos. El adicto, lo que es el alcohólico, drogadicto y neurótico, cree que no le hace daño a nadie, que nada más se hace daño solo. Pero yo tengo que recordar en mi carrera desenfrenada de alcoholismo cómo mi madre, mi madrastra, mi padre, mis hermanos, toda la gente me decía, Martín, estás dañando, ve cómo dañas a tu mujer, ve cómo dañas a tus hijos. Y yo les contestaba que no. Ahora me encuentro en borrachera seca, le llamamos los AA. Ya no tomas, pero te sigues comportando como cuando tomabas. Sigues teniendo los mismos pensamientos y las mismas emociones, igual que cuando tomabas. Se llama borrachera seca y también tiene síntomas. Hay ira, depresión, náuseas, culpa. Todo eso llegas a sentir. Entonces imagínate, un alcohólico o un drogadicto o un neurótico de esos que les llaman mecha corta, imagínate en el aislamiento que están en una casa, ya no toma, pero está como bebedor sin alcohol. Esos mismos comportamientos tiene. Imagínate el alcohólico que siempre estuvo acostumbrado a gastar y ahorita con esta pandemia que no tiene el suficiente dinero para gastar en su alcohol o en su droga o en sus fármacos o en esa adicción que tiene por estar encerrado y por estar percibiendo poco dinero, ¿cuál es el grado emocional que tiene? ¿Cómo se siente esa persona? Ojalá y vayas entendiendo el desglose que te quiero dar de esa borrachera seca en cuanto a nos aferramos a la pretensión de que cuando bebíamos no le hacíamos daño a nadie y sí le hacíamos daño a medio mundo. Por ahí dicen 20 kilómetros a la redonda. Y ahorita en pandemia más, porque aunque ya no tomamos algunos, estamos neuróticos y tenemos esa borrachera seca. ¿Va? Espero que te haya servido en algo esta forma de desglosar la pregunta 7. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué significa debemos de todas maneras hacer un examen preciso de nuestro pasado? ¿Qué significa debemos de todas maneras hacer un examen preciso de nuestro pasado? La respuesta: en muchos casos encontramos que aunque el daño causado a otros no ha sido grave, el daño emocional que nos hemos causado a nosotros mismos sí lo es. Muchas veces uno puede decir, no, es que el daño que yo le hice a las personas que ya no viven en este plan terrenal no fue tan fuerte. Pero como ahorita ya no viven, ¿cómo quedó ese daño en ti? Es fuertísimo ese daño. ¿Por qué? Porque ahora ya no lo vas a poder ver cara a cara. Si estás haciendo daño en tu casa, en el aislamiento que estás, es igual a, pues si nada más le dije que estaba tonto, que estaba tonta, pues yo no sé por qué se pone de esa forma. Entonces entra la locura en querer discernir por qué, si le dijiste tonto o tonta, ¿por qué toman ellos esa actitud? Imagínate la actitud que estás tomando tú al querer discernir eso. Es una locura completa, porque el daño para uno mismo, aunque tú hayas causado el daño, es peor, porque luego quieres, ay, mira, no te dije nada, perdóname, mira, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Vamos a partir que la gente está cansada de nosotros, los que queremos llevar el dominio en el hogar, ya están cansados de nosotros porque a cada rato pedimos disculpas y perdones. Ya no nos creen, seamos honestos. Por eso el daño para nosotros es más que para quien le hicimos el daño. En cuestiones económicas, digo, es lo mismo, ¿no? Lo sexual y lo económico es lo que nos lleva a estar como perros enjaulados en un hogar. Medios sueldos,
otros de a tiro no tienen sueldo, tienen que salir a robar, llegan y te golpean, llegas tú y ves una televisión nueva, un plasma o ves baterías de carro, no sé, ¿y de dónde salió? Porque la gente se está yendo a robar, no le está quedando de otra. Imagínate los alcoholizados o drogados, pues peor tantito. Entonces aquí el daño que causamos a la demás gente, aunque no la conozcamos, para nosotros es a la larga más fuerte. Vamos con la novena pregunta del taller del octavo paso del programa de recuperación de AA. ¿Qué fue lo que provocó que nuestras personalidades se hayan deformado en forma violenta? ¿Qué fue lo que provocó que nuestras personalidades se hayan deformado en forma violenta? La respuesta: hay conflictos emocionales muy profundos, algunas veces completamente olvidadas, que persisten por debajo del nivel de la conciencia o del consciente. Aquí hay problemas emocionales muy profundos, algunas veces completamente olvidadas. Ya no me acuerdo de qué emoción me llevó a hacer tal cosas con quien ya no está conmigo, con mi mamá, con mi abuelo, con mi abuela, con mi papá, con compañeros de mi grupo que se están muriendo y por mis emociones yo los conocí, tuve problemas con ellos. Y llegas al grupo y te dicen, ¿qué crees? Que acaba de morir un compañero. Y sientes el golpe, dices, en la torre. Yo todavía tenía que hablar con él, nos quedamos en una plática a medias. ¿Qué crees? Al otro día está muy grave fulanito o fulanita. Y te da para atrás, sientes una impotencia fuerte, dices, en la torre, ojalá y no le pase nada, ojalá y no muera, ¿no? Si es que está muy delicado. Y si ya murió, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Ves cómo la sociedad se está debilitando por esas emociones tan fuertes que yo creí olvidadas? Porque me recuerdan cuando murió mi madre, murió mi abuelo, murió mi abuela y murió mi padre, en ese orden. La primera muerte que yo sufrí fue a los 3 años cuando muere mi madre. Entonces traes esas heridas. Dice que algunas veces completamente olvidadas, que persisten por debajo del nivel del consciente. A mí me han enseñado que el consciente maneja un 70% la voluntad del consciente. Entonces, cuando hay un detonante, me acuerdo de muchas cosas emocionales que me hacen sufrir, que me hacen llorar, que me vuelven a recordar exactamente el momento en que sucedieron. Hoy que estamos en pandemia, imagínate recordar todo eso y estar encerrado. Esa motivación que tú quieres dar a los demás y no poder. Afortunadamente nosotros tenemos ahorita este canal a las 7 de la noche y estamos llevando un programa y eso más o menos nos tiene distraídos y nos está ayudando con lo emocional, nos está ayudando con los defectos de carácter, nos está ayudando con las pasiones, nos está ayudando con los sentimientos, pero sobre todo con las virtudes. Y te voy a recordar las virtudes porque son buenas: la humildad, la largueza, la castidad, la caridad, la tolerancia, la templanza y la diligencia. Estamos trabajando con 4 síntomas de los instintos. Y recordar las muertes, recordar cómo te encerraban en tu casa, a mí me castigaban en el baño, yo ya estoy encerrado en mi casa y no tengo dinero, y qué vamos a comer, y te haces la pregunta de los 64,000 pesos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Nosotros los que tenemos un programa de AA, porque esto lo puedo escuchar para mi comunidad de Coacalco, tenemos programa de AA, sabemos, vive el solo por hoy, pero toda aquella gente que no tiene ni idea del solo por hoy, que están pensando en qué van a comer en 15 días,
que no saben que a lo mejor un acto de la providencia se presenta y les cae un trabajo, o por internet llega un trabajo y se ponen a embolsar pañales o no sé, y entra un dinero. No viven el solo por hoy, se futurizan y es cuando las emociones chocan. Vive hoy, vive tu día. Mañana, quién sabe. A mí me enseñaron que 2 días de la semana no importan, no interesan. Y yo, pues como no sabía, yo dije, pues ha de ser como que el domingo y el lunes, ¿no? Y me dijeron, no, el ayer, el ayer ya pasó. El ayer hayas hecho cosas buenas o hayas hecho cosas malas, a la gente ya no le importa. El mañana es un misterio. A lo mejor hoy mueres. Entonces vive el solo por hoy. Y entonces todas aquellas personas que tenemos un programa, empezamos a trabajar con el solo por hoy. Ya no importándonos tanto si para mañana vamos a comer o dentro de 3 días. Hacemos a corto plazo los planes, ya no a 20 días ni a un mes, a corto plazo, a 3, 4 días, una semana, a lo mucho. Y eso nos ayuda mucho. ¿Sale? Vámonos. Espero que haya quedado la reflexión de la pregunta 9, pues clara. A la pregunta 10. ¿Cuál es el campo que nos puede dar recompensas valiosas? ¿Cuál es el campo que nos puede dar recompensas valiosas? Ya que las relaciones irregulares con otros seres humanos han sido casi siempre la causa inmediata de nuestras desdichas, inclusive la del alcoholismo, ningún otro campo de acción podría. Voy otra vez con la respuesta. Ya que las relaciones irregulares con otros seres humanos han sido casi siempre la causa inmediata de nuestras desdichas, quiere decir que yo no me sé relacionar y yo siempre busco culpables. Al buscar culpables de todo lo que pasa en mi entorno, busco la desdicha sin querer queriendo. Por eso hace rato me hablaba del consciente. Busco la desdicha porque siempre busco el por qué. ¿Por qué te peleaste con don Clemente? Se me quedó viendo feo. ¿Por qué te peleaste con el de la tienda? Me vendió 2 pesos más caro el kilo de azúcar. ¿Por qué esto? Y empiezas a justificar y empiezo a ver que las desdichas, la gente me empieza a rechazar. La gente, de por sí la gente está malhumorada. Y luego yo todavía con mi forma de ser, malhumorada también, hay un choque. Ya no hay puente de comprensión, ahora es choque de emociones entre dos personas que quieren tener el control. Llámese dentro del hogar, en el ámbito social laboral o en el ámbito social vecinal. Va a haber siempre choques ocasionados por mí. Si dejo de justificar, si es que yo acepto, voy a saber que yo ocasioné todo eso. Dice, inclusive, la del alcoholismo. El alcoholismo siempre te va a meter en problemas. Hoy que tengo 11 años sin beber, me doy cuenta de en qué problemas me metía cuando bebía. Hoy que no bebo, veo los problemas que me he ahorrado. Y más sin embargo, a veces me meto en problemas. Ningún otro campo de acción, que ningún otro campo de acción, perdón, podría. O sea, el alcoholismo, la drogadicción y todas las adicciones nos van a llevar a esos campos de batalla en una desdicha personal, en enemistarme con mis compañeros de grupo, con mis compañeros vecinos, con mis compañeros de trabajo. Tengo que ver ese campo de batalla, me gusta, le voy a entrar al campo de batalla, no tengo suficiente con estar guardado en mi casa y estarme peleando con los que digo que amo, quiero más. Es una reflexión, ahí te la dejo, para que la analices. Vamos a la pregunta número 11 del programa de recuperación de AA del octavo paso. ¿Qué significa haberle causado daño a otras personas? ¿Qué significa haberle causado daño a otras personas? La respuesta. Para definir de forma práctica la palabra dañar,
Podemos decir que es el resultado de instintos que chocan y que causan a alguien un prejuicio de orden físico, mental, emocional o espiritual. La palabra daño, a algunos los va a dañar, por ejemplo, a los que ya no están con nosotros, va a ser espiritual. Los que están lejos de nosotros, por ejemplo, que viven a 4 calles, a 3 casas de mi casa, es espiritual. Estoy hablando de ellos, son el comején de cada día. Como no tengo otra cosa que hacer, estoy de chismoso en mi casa hablando de los que están ausentes. Ese es un daño espiritual. Daño emocional. Empiezo a humillar, empiezo a practicar las heridas del alma, que viene siendo mi pan de cada día, ¿no? Empiezo a humillar, empiezo a traicionar, empiezo a abandonar a la gente porque se me pega la gana, los empiezo a abandonar, empiezo a ser injusto y sobre todo los rechazo. Hay gente que se quiere acercar a mí y los empiezo a rechazar. ¿Por qué? Porque me gusta dañar, porque la persona que fue humillada va a humillar, el que fue rechazado va a rechazar, el que le hicieron injusticias va a ser injusto y el que fue abandonado va a abandonar. Ley de vida. Existen máscaras, como la de la humillación, el ser masoquista, el de la traición va a ser una persona controladora, el del abandono va a ser una persona dependiente. El de la injusticia es una persona rígida y el del rechazo es una persona que huye, erudizo, le gusta esconderse, no da la cara. Entonces aquí tengo, en la pregunta me dice, ¿qué significa haberle causado daño a los demás? Y vamos en lo emocional, ¿qué pasa en lo mental con las humillaciones? Hoy que estoy encerrado en casa, ¿cómo humillo? ¿Cómo los sobajo? ¿Cómo les digo de groserías? ¿Cómo los insulto? ¿Cómo les digo que sin mí no son nada? Y no lo acepto porque soy el jefe del hogar o la jefa del hogar, porque puede ser mujer también. Me doy ese privilegio, ese gusto de insultar y ya estoy dañando mentalmente. Pero vámonos a los daños físicos, cuando ya mi emoción me lleva a golpear, cuando la ira me desborda y empiezo a golpear y aviento un plato, aviento el tenedor o aviento una silla o saco el cinturón o a puño limpio o a patadas. ¿Qué pasa con esos daños que estoy haciéndole a otras personas? Con esos choques emocionales, como me dice la respuesta de la pregunta, choques emocionales que me llevan a hacer esos daños, y te lo repito, físico, mental, emocional y el espiritual. Y así fue con esas personas que ya no están. Así es con las personas, con nuestros jefes de trabajo, porque nos dijeron, te vas a ir a tu casa y de 6 días me vas a venir a trabajar 3 y te reduzco la mitad del salario. ¿Cuál es ese comportamiento que yo tengo con ese patrón? O con mi jefe inmediato, el que me lo haya dicho, el contador, no sé, el jefe de personal. ¿Lo golpeé? ¿Le hice daño físico? ¿Le hice daño mental? ¿Le hice daño espiritual? ¿Emocional? ¿Cómo quedo yo emocionalmente también? Eso también es para analizarlo. Pregunta número 12 del programa de AA y llevo 38 minutos. Dice, ¿cuáles son los daños menos graves? Pregunta nuevamente, ¿cuáles son los daños menos graves? Respuesta, muy larga, pero la vamos a ir dividiendo. Supongamos que en nuestras vidas hogareñas somos mezquinos. Fíjate qué benevolente es el paso 8. No me está castigando el programa de AA. Me dice, supongamos que somos mezquinos, irrazonables, indiferentes o fríos, que somos irritables, criticones, impacientes y humilladores,
que colmamos de atenciones a uno de nuestra familia e ignoramos a los demás. Ahí voy a pararme. Aquí el programa me dice, supongamos que somos mezquinos. Yo la verdad no voy a suponer, soy mezquino. Y cada quien tiene que hacer su labor y ser honesto y decir, soy o no soy mezquino. Irresponsable. ¿Soy irresponsable o no? Y no lo voy a suponer, lo tengo que afirmar. Indiferente, ¿soy indiferente? ¿O no lo soy? ¿Soy frío o no lo soy? Colmamos de atención a uno de la familia y a los demás los ignoramos, ahorita que estamos encerrados en la casa. Con uno sí le doy todo mi amor, toda mi atención. Dicen por ahí que al consentido le doy todo mi cariño, me expreso muy bien con él. Y a los demás los traigo del tingo al tango, gritándose, ofendiendo. De tonto no los bajo, para no decir ninguna grosería, ¿verdad? De tonto no los bajo. ¿Qué pasa ahí? Aquí viene una pregunta dentro de la respuesta. ¿Qué pasa cuando tratamos de dominar a toda la familia, ya sea con mano de hierro o tratando que cada uno de sus actos se apague minuciosamente a las órdenes que estamos dando constantemente? Una pregunta dentro de la respuesta. ¿Qué pasa cuando tratamos de dominar a toda la familia? El que tiene el control en la familia siempre va a tratar de dominar. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Te has dado cuenta el odio que la gente, tus hijos, tu mujer, los que viven contigo, ya te están mirando? ¿Te estás dando cuenta que estás haciendo mal? ¿Ya te lo dijeron? ¿No lo has analizado? Es momento de que lo analices. Ya sea con mano de hierro, siendo muy enérgico, muy intolerante, o tratando que cada uno de sus actos se apague minuciosamente a las órdenes que estamos dando constantemente. Ellos quieren hacer sus labores, pero tú los apagas porque estás dando órdenes constantemente. Analízate cómo estás con ese enclaustramiento que tenemos o en ese trabajo ahorita que hay mucho trabajo a lo mejor pero poco personal, o hay poco trabajo y mucho personal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás gritando allá? Si tú eres jefe de personal, por ejemplo, si eres el encargado de algún grupo, si eres el encargado de un grupo social que esté haciendo ciertas actitudes, ¿cuál es tu comportamiento? Analízalo, analízalo, vale la pena ese análisis. Pregunta número 13 del octavo paso del programa de recuperación de AA. ¿Dónde debemos buscar a la persona que hemos ofendido? ¿Dónde debemos buscar a la persona que hemos ofendido? Respuesta: en nuestra memoria. Fíjate qué respuesta tan sencilla. ¿Dónde vamos a buscar a la persona que hemos ofendido? La respuesta es en nuestra memoria. Si nosotros somos honestos al hacer ese inventario, porque eso se llama inventario, es como los que tienen tiendas y todo, que están inventariando todo lo que tienen. Nosotros también vamos a hacer ese inventario de los males que estamos haciendo. Y está en nuestra cabeza. Ahí vamos a hacer a quién le hice daño y traerlo y empezar a hacer las reparaciones pertinentes. Pregunta número 14 del programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué sugerencia hay para realizar la lista de personas que hemos ofendido? ¿Qué sugerencia hay para realizar la lista de personas que hemos ofendido? Debemos limitarnos a admitir que hemos hecho a la vez que perdonamos los daños reales o imaginarios que nos han causado. Debemos evitar llegar a los extremos al juzgarnos y a nosotros mismos y a juzgar a los demás.
Nosotros, bueno, al menos yo, soy muy extremoso. Yo sí me extralimito y empiezo a juzgar. Pero aquí me dice, para cuando nos juzgamos a nosotros mismos, yo no me juzgo a mí mismo. Creo, hace en unos pasos atrás decíamos que uno llega a ser el dios de su propio universo, el actor de esa obra de teatro, el que quiero que a mí me lleguen todos los faros de la iluminación de la obra de teatro que se llama Desorganizando a mi familia, y quiero que a mí me lleguen todos los reflectores porque soy egocéntrico, necesito toda la atención para mí. Pero qué bueno soy para empezar a juzgar y a criticar a los demás. Ahí sí me pinto solo. A la vez que perdonamos los daños reales o imaginarios que nos han causado, debemos evitar llegar a los extremos. Cuando perdonamos, lo estamos haciendo genuinamente o nada más hemos perdonado de dientes para afuera. Sí, ya, hombre, ya te perdono. Pero cuando llega ese recuerdo, porque dicen perdono pero no olvido, cuando llega ese perdono volvemos a sentir el mismo enojo que cuando nos hicieron el daño, entonces no hemos perdonado, por eso estamos juzgando y criticando. No hay un perdón. Una persona que ya perdonó no va a juzgar. ¿Sale? Vámonos a la pregunta número 15. ¿Qué nos animará en el caso de existir vacilaciones? ¿Qué nos animará en el caso de existir vacilaciones? Es el principio del fin del aislamiento de nuestros semejantes y de Dios. ¿Qué nos animará en el caso de existir vacilaciones? Respuesta, es el principio del fin del aislamiento. Basta de aislarnos. Vamos a enfrentar nuestros problemas. Ahora es cuando, hoy que estamos enclaustrados en casa, que tenemos mucho tiempo, empezamos a solucionar problemas. Vamos a dejar de aislarnos de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, de nuestros trabajadores, de nuestros patrones. Vamos a empezarnos a integrar, pero también tenemos que integrarnos con Dios. Vamos a integrarnos con las personas con las que estamos viviendo. Y emocionalmente vamos a integrarnos con aquellas personas que ya nos dejaron, con aquellos amigos, con aquellos padres, con aquellos abuelos, con aquellos primos, con el amigo que tuvimos de 20 años, de 30 años. Vamos a integrarnos en espíritu. Sí se puede, solamente hay que querer. ¿Ok? Eso es el final del taller del octavo paso. Nada más fueron 15 preguntas. Espero que hayas quedado bien. Empezamos, si gustan, abrimos micrófonos y respuestas. Nada más déjenme despido. Muchas gracias. Me voy a despedir en la cámara. Se hizo un video para ver cuánto tiempo me llevaba esto. Fueron 48 minutos, 49 minutos con el cierre. Les doy las gracias. Dale like, comparte el video. Si te gustó, muy amable. Hasta luego.